Hola, mi nombre es Minerva Ávila García, soy R1 de Medicina Familiar y en esta ocasión me toca darles dos temas. Uno son consideraciones en el embarazo de alto riesgo y el otro es incompatibilidad RH. Bueno, vamos a empezar por lo que son consideraciones en el embarazo de alto riesgo. Bueno, primero vamos a empezar por definir lo que es un embarazo de bajo riesgo y pues vamos a ver qué es el que transcurre en patrones de normalidad o sin patología dentro de los cambios que esperaríamos encontrar en la madre y que conlleva a un feto y recién nacido con un adecuado crecimiento y desarrollo psicosocial. El embarazo de alto riesgo son aquellos casos en los que durante su gestación, en el parto o en el neonato, por circunstancias biomédicas, psicológicas, sociales o de otra índole, se acompañan de una morbimortalidad materna y perinatal superior a la población general. Vamos a agrupar lo que son los factores psicosociales. Dentro de estos vamos a encontrar principalmente el estrés psicosocial, que nuestra embarazada tenga una pareja inestable, no cuente con una solvencia económica, que exista maltrato, que tengamos madres solteras y que padezcan ansiedad y que no tengan un apoyo o soporte familiar. Dentro de lo que son los antecedentes médicos, vamos a encontrar enfermedades crónico-degenerativas, desde lo que es hipertensión arterial crónica, preeclampsia, problemas tromboembólicos y problemas de tiroides como hipo o hipertiroidismo. Dentro de los antecedentes reproductivos podemos encontrar el total de embarazos y partos, abortos, embarazos ectópicos, así como hemorragias en lo que son el primero y segundo trimestre del embarazo, ruptura prematura de membranas, polidrapnios, oligoapnios, retardo en el crecimiento intrauterino, parto por cesárea, retención placentaria o infecciones en el posparto, así como hijos con malformaciones, muertes perinatales y bajo peso al nacer. Dentro de lo que es el riesgo bajo, pues vamos a ver aquí que son las gestantes en las que no se ha podido identificar ninguno de los factores de riesgo que se detallaron anteriormente. Vamos a ver lo que es el riesgo medio. Aquí vamos a encontrar principalmente anomalías pélvicas, cardiopatías, condiciones socioeconómicas desfavorables, un embarazo no deseado, desde lo que es también una estatura baja, un control insuficiente de la gestación, esterilidad previa, antecedente de fumadora, así como una edad inferior, menor de 16 años y mayor de 38 años. También podemos encontrar lo que es la multiparidad, gestante RH negativo, incremento o exceso de peso durante el embarazo, obesidad mórbida, así como enfermedades de transmisión sexual. Tendríamos que ver aquí también factores en cuanto a riesgo laboral y periodos intergenésicos inferiores a 12 meses. Un riesgo alto. Aquí tendríamos que ver anemias graves, cardiopatías moderadas, así como cirugía uterina previa, diabetes gestacional, embarazos gemelares, problemas de tiroides, obesidad mórbida, que haya tenido antecedente de preeclampsia, así como enfermedades virales, principalmente hepatitis B, sífilis, herpes tipo 2, citomegalovirus, rubiola, toxoplasmosis, VIH, problemas a nivel del riñón, principalmente pielonefritis, sospecha de malformación fetal. En el riesgo muy alto vamos a encontrar amenaza de parto prematuro, cardiopatías severas, diabetes pregestacional, drogadicción, alcoholismo, malformaciones fetales ya confirmadas, gestación múltiple, que sean más de 2 fetos, muerte fetal confirmada, también que tengamos incompetencia cervical, retraso en el crecimiento intrauterino, patología asociada grave como placenta previa, preeclampsia grave y rotura prematura de membranas. Bueno, aquí estamos poniendo un cuadro en cuanto a las principales condiciones clínicas asociadas con el embarazo de alto riesgo. Por una parte podemos ver que tenemos una columna en la cual tenemos condiciones maternas y estas nos van a llevar a un riesgo fetal y neonatal.
Por ejemplo, hablamos de embarazadas mayores de 40 años. El riesgo fetal y neonatal asociado estaría muy presente en lo que son las cromosopatías o el crecimiento intrauterino retardado. En edad mayor a 16 años podemos encontrar principalmente prematuridad, eclampsia o abuso infantil. En cuanto a bajo nivel socioeconómico, podemos encontrar también prematuridad, infección o crecimiento intrauterino retardado. Por ejemplo, podemos ver también lo que es diabetes mellitus, podemos encontrar muerte fetal, anomalías congénitas, trastornos metabólicos y respiratorios, infecciones e hiperbilirrubinemia. Por ejemplo, también en cuanto a anemia, podríamos encontrar un crecimiento intrauterino retardado, muerte fetal, asfixia e hidrops fetalis. Estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar principalmente en lo que son las condiciones clínicas asociadas a embarazo de alto riesgo. De ahí nos vamos a pasar a lo que son las condiciones fetales vinculadas con riesgo perinatal. Y bueno, aquí vamos a encontrar condiciones fetales y el riesgo fetal y neonatal asociado. Dentro de lo que son las condiciones fetales vamos a encontrar el embarazo múltiple, que nos puede dar una prematuridad o prematurez, así como una transfusión gemelo-gemelar, traumatismo y asfixia. Un pobre crecimiento fetal nos puede condicionar a una muerte fetal, asfixia, anomalías congénitas e hipoglucemia. Una macrosomía fetal nos puede condicionar anomalías congénitas, traumatismos e hipoglucemia. En cuanto a malposición fetal, también podemos encontrar un traumatismo, hemorragias y deformaciones. Y bueno, pues aquí se ven puntos en los cuales podemos estar asociando los riesgos en cuanto al bebé y para la mamá. Y tenemos otra tablita en la cual vemos las principales condiciones del trabajo de parto y del parto durante lo que es el riesgo perinatal. Aquí vamos a ver condiciones de trabajo de parto y el riesgo fetal y neonatal asociado. Desde lo que es un trabajo de parto pretérmino, podemos encontrar asfixia, infección y enfermedad de membrana hialina. Un trabajo de parto muy rápido, traumatismos, asfixia y hemorragia intracraneal. Un trabajo de parto prolongado, muerte fetal, asfixia y traumatismos. Una presentación anómala, asfixia y traumatismos. Bueno, vamos también desde lo que son hasta anomalías placentarias, podemos encontrar retraso en el crecimiento intrauterino, así como asfixia, sangrado e hidrops fetalis. También vamos a ver las principales condiciones neonatales inmediatas y vinculadas al riesgo neonatal. Y pues también tenemos la columna de lo que es condiciones neonatales inmediatas y el riesgo neonatal asociado. Vemos aquí 6 puntos. Uno es prematuridad. Aquí vamos a encontrar un riesgo de enfermedad de membrana hialina, hemorragia intraventricular, persistencia del conducto arterioso y trastornos metabólicos o infección. Un APGAR bajo sostenido nos lleva a una alta mortalidad, falla multiorgánica y encefalopatía hipóxica isquémica. Un sangrado nos puede llevar a una anemia y choque. Un retraso en el crecimiento intrauterino nos puede llevar a una asfixia, trastornos metabólicos, anomalías congénitas e infecciones. Y una posmadurez nos puede llevar a una asfixia, mayor mortalidad, aspiración meconial, trastornos metabólicos, policitemia e hipertensión pulmonar persistente, así como anomalías congénitas. Aquí tendríamos mucho que poner énfasis y mucha atención desde lo que es el control de embarazo. Aquí tenemos que hacer nosotros, nuestro papel es hacer prevención primaria. ¿Cuáles serían estos? Primero tendríamos que tener con nuestra paciente cuidados prenatales. Es muy importante que nosotros como médicos capacitemos a las mujeres para que sean capaces de tomar decisiones informadas acerca de sus cuidados. También es muy importante que ella sepa en dónde va a ser atendida, también quién será la que llevará a cabo sus cuidados y explicarle a qué exámenes serán sometidas desde el inicio hasta el final de su embarazo. Desde el primer contacto es muy importante ofrecerle información de los cuidados que se deben de tener, así como los servicios y opciones disponibles que va a tener en la unidad donde se va a atender. Consideraciones al estilo de vida, incluyendo información acerca de la dieta y pruebas de laboratorio.
En cada cita prenatal es muy importante ofrecer información clara y consistente. Esta información debe de ser entendida por nuestra paciente. Esto nos va a condicionar a que nuestra paciente o nuestra mujer embarazada tenga esa oportunidad de podernos expresar sus problemas, sus dudas y sus preguntas acerca del control de su embarazo. Es muy importante proporcionar educación y promoción para la salud, tanto a la embarazada como a su familia. Sería una atención integral. Dentro de esto tendríamos que también hacer énfasis en la prevención de accidentes, el tratamiento que va a llevar y cuál es la importancia de apegarse a su tratamiento, así como explicarle datos o signos de alarma que puede presentar durante su embarazo. Muy importante una orientación en cuanto a la suplementación energética, lo que debe de consumir durante su embarazo, así como aclarar dudas sobre actividad sexual y el ejercicio que puede realizar durante su embarazo. El ejercicio que se recomienda es el aeróbico. Es muy importante que evite ejercicios que involucren riesgo de trauma abdominal, caídas o excesivo esfuerzo de lo que son las articulaciones, así como deportes de alto impacto, deportes de contacto o vigorosos como tenis o buceo. Muy importante también el uso de cinturón en cuanto a manejo de vehículo, ya que esto, el inadecuado uso del cinturón puede dañar al feto y principalmente fallar en la protección de la mujer embarazada en caso de que llegue a haber algún accidente. También dentro de la prevención tenemos que hacer énfasis en lo que es la prevención de drogas, principalmente evitar el consumo de alcohol, marihuana y tabaco. También aquí tenemos que hacer prevención en cuanto a preeclampsia. Desde la primera cita tenemos que hacer la evaluación de riesgo individual en cuanto a tensión arterial, pruebas de orina y capacitar a la paciente y explicarle los datos de alarma que son relacionados con preeclampsia. Las vacunas. Es muy importante dejar este tema claro, ya que tenemos que explicarle a la paciente qué vacunas sí se puede aplicar y cuáles no. Y durante el embarazo la única que se recomienda pues es aplicar lo que es el toxoide tetánico. En etapas tempranas del embarazo siempre es importante preguntar enfermedades psiquiátricas. Si nosotros detectamos a alguna paciente que tenga enfermedades psiquiátricas, tendríamos que derivarla de manera inmediata a psiquiatría. Dentro de lo que son los factores de riesgo para resultados adversos del embarazo que son modificables, que nosotros podemos cambiar, están lo que son las exposiciones laborales a tóxicos, químicos. Esto pues lo podemos evitar siempre dándole consejería en cuanto a qué equipo tendrá que estar utilizando y a lo cual no podría estar expuesta durante su embarazo. Factores de riesgo para enfermedades infecciosas, desde lo que es el cuidado de higiene, enfermedades hereditarias y es muy importante recalcar la no automedicación. También orientarles sobre posiciones prolongadas, en la cual pues tendríamos que evitar principalmente levantar objetos pesados, excesivo ruido, así como malpasarse y no comer a sus horas y evitar lo que son drogas, principalmente el consumo de alcohol. Aquí también tendríamos que hacer énfasis en lo que es historia de abuso sexual, físico o emocional, y el abuso de lo que son sustancias, alcohol, cocaína, algún tipo de droga. ¿Qué factores de riesgo tiene ella para que pueda tener un parto pretérmino y que nos pueda condicionar a un peso bajo al nacer, así como enfermedades hipertensivas del embarazo? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tendríamos en ella para malformaciones y resultados adversos? Las mujeres con alto riesgo en cuanto a enfermedades infecciosas pueden requerir pruebas adicionales que se recomiendan de la semana 28, principalmente para lo que es rubiola, varicela, sarampión, así como VIH de la paciente y pues también para su pareja. Tendríamos que preguntar antecedentes de enfermedades de transmisión sexual
¿Cuál sería la conducta de riesgo para enfermedades de transmisión sexual? Aquí pues tendríamos que ver el tratamiento, explicar cuál es el que se tendría que llevar a cabo, así como el abuso de sustancias, incluyendo lo que son las drogas intravenosas. Durante la primera consulta tenemos nosotros como médicos identificar los factores de riesgo en nuestra embarazada, identificar los que son modificables y dar las indicaciones precisas para modificar estos factores y que no tengan un impacto al término del embarazo o durante el embarazo. Los factores de riesgo no modificables y que incrementan significativamente los resultados adversos, pues es muy importante derivar a la paciente a segundo nivel o a donde se requiera para su atención. Bueno, la OMS establece que las mujeres embarazadas deben de asistir como mínimo a 5 consultas de atención prenatal. Y bueno, aquí las embarazadas de bajo riesgo se recomiendan consultas de 4 a 6 prenatales y como promedio, todas las mujeres embarazadas, independientemente del riesgo, tienen que recibir al menos 4 consultas de atención prenatal. En la primera cita debe de ser antes de la semana 12. Aquí tendríamos que dar todo lo que es la información generalizada, discutir todo lo que son los problemas, dudas de la embarazada, y esto nos va a conllevar a identificar a las mujeres de alto riesgo o de bajo riesgo. Dentro de la primera consulta siempre tenemos que descartar lo que es incompatibilidad al grupo IRH, anemias hipocrómicas y megaloblásticas, así como sífilis. Es muy importante solicitar sus estudios correspondientes para descartar cualquiera de estos puntos que se comentaron. Muy importante la detección de VIH y hepatitis. Es muy importante el examen general de orina para buscar infecciones principalmente. Envío de pacientes con factores de riesgo para síndrome de Down en segundo nivel para tamiz. Calcular la fecha probable de parto, de acuerdo al periodo, a la fecha de última regla. Es muy importante solicitar ultrasonido, calcular su índice de masa corporal, así como las cifras tensionales. En la semana 16 nos dice la guía que se debe de revisar, discutir y registrar todo lo que son los resultados del laboratorio. Los factores de riesgo para lo que son los resultados adversos y de acuerdo a esto enviarla al segundo nivel. Identificar anemias, medir siempre lo que son la presión arterial y dar información oportuna, así como aclarar dudas de nuestra paciente. De la semana 18 a la 20 se debe realizar un ultrasonido para detectar anormalidades estructurales. Para las mujeres en quienes la placenta se encuentra en el orificio cervical interno, se tendrá que realizar otro ultrasonido a la semana 36. Igual medir las cifras tensionales o los signos vitales. En la semana 25 tendremos que medir lo que es el fondo uterino, presión arterial y descartar la presencia de proteínas en orina. Dar información lo mismo, discutir sus dudas, aclarar sus dudas y ofrecer de preferencia información por escrito a la embarazada para que pues tenga más clara esta información. En la semana 28 se recomienda realizar un examen para detectar anemias, así como ofrecer lo que es la vacuna anti-RH negativo en caso de que la embarazada sea RH negativo, medir el fondo uterino, signos vitales y siempre importante aquí descartar la presencia de proteínas en orina. Y lo mismo, tenemos aquí que dar información clara, precisa y dar esa confianza a nuestra paciente para que nos pueda expresar sus dudas y problemas durante su embarazo. En esta semana también es muy importante realizar el tamiz para detectar diabetes gestacional. En la semana 31, pues igual lo mismo, hay que seguir midiendo el fondo uterino, signos vitales y descartar lo que es la presencia de proteínas en la orina. Identificar las mujeres embarazadas que vayan a requerir cuidados especiales, así como modificar el plan de cuidados diseñados para su atención en el embarazo. Y lo mismo, en cada cita pues hay que discutir, hay que aclarar
las dudas que tenga nuestra paciente. En la semana 34 se tendría que ofrecer, en caso de que la paciente tenga RH negativo, ofrecer esta vacuna. Igual lo mismo, medir fondo uterino, signos vitales, así como presencia de proteínas en orina. Dar lo que es aclarar dudas de la paciente, así como ofrecer información, ya sea de manera verbal, de preferencia tiene que ser escrita para que la paciente se lleve esa información y la tenga a la mano. En la semana 36, medir fondo uterino, signos vitales, descartar lo que son la presencia de proteínas en orina. Aquí tendríamos que determinar la posición fetal para saber si el producto viene en posición cefálica o pélvica. Y aquí tendríamos que ver también la placenta, que no tenga placenta previa, y realizar ultrasonido para verificar la posición de la placenta. En la semana 37 se debe descartar una presentación anormal del producto, así como asegurar una atención oportuna para evitar posmadurez. En la semana 38, lo mismo, igual, continuar las mediciones del fondo uterino, signos vitales y la detección de proteínas en orina, insistir en lo que son las medidas preventivas del embarazo y aclarar sus dudas, dar información a nuestra embarazada. En la semana 40 o más, igual lo mismo, medir fondo uterino, signos vitales, descartar la presencia de proteínas en orina, dar información a nuestra embarazada para dar la oportunidad de discutir dudas y problemas, y enviar urgencias gineco-obstétricas en caso de requerirlo. Y bueno, ahora nos vamos a pasar con lo que es incompatibilidad en el embarazo RH. Bueno, empezamos con lo que es la incompatibilidad RH en el embarazo. ¿Qué es esto? Pues prácticamente es la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es el resultado de la destrucción acelerada de los eritrocitos fetales por anticuerpos maternos. Estos anticuerpos se producen cuando la sangre RH positivo del feto se pone en contacto con la sangre RH negativo de su mamá, lo que estimula la producción de anticuerpos de la madre contra el antígeno RH positivo del feto en el recién nacido o del recién nacido. Estos anticuerpos son de tipo IgG, los cuales cruzan la barrera placentaria y se incorporan a la circulación fetal, en donde se forman complejos antígeno-anticuerpo en los eritrocitos RH positivos del feto. Una vez producidos, pues estos anticuerpos por la madre tipo inmunoglobulina G pueden cruzar la placenta a la circulación fetal, en donde forman estos anticuerpos con los eritrocitos RH positivos del feto, que finalmente se destruyen, dejando al feto o al recién nacido a lo inmune, lo que originará lo que es una anemia hemolítica. Y bueno, vamos a ver que la destrucción inmune de los glóbulos rojos por anticuerpos de la clase IgG se produce mediante dos mecanismos. Uno es la lisis inducida por activación del complemento, y la otra es la lisis citotóxica por células fagocíticas, realizada particularmente en el vaso del sistema fagocítico mononuclear. Bueno, la isoinmunización se presenta cuando el sistema inmunológico materno es estimulado por los eritrocitos fetales positivos, los cuales, pues ya lo comentamos, ingresan a la circulación materna por alguna de las siguientes condiciones. Una es que la madre haya recibido transfusión incompatible, eso es en cualquier momento antes o durante el embarazo. También puede ser durante el parto, una hemorragia transplacentaria que ocurre después de un aborto, amniocentesis, toma de muestras de vellosidades coriónicas, cornocentesis, un embarazo ectópico, una cirugía fetal, incluyendo lo que es la versión externa, hemorragia anteparto o muerte fetal anteparto. También podemos encontrar la enfermedad hemolítica durante el primer embarazo, y esta se va a presentar del 0.4 al 2%, aproximadamente entre el 5 al 15% de las pacientes iniciarán isoinmunización al momento del nacimiento. El 6% lo hará después de un aborto o una amenaza de aborto.
Entre el 2 y el 5% presenta una isoinmunización después de una amniocentesis o una aspiración de vellosidades coriónicas. Se recomienda que en la primera cita de control prenatal se realice a todas las mujeres si conocen su grupo IRH. Hay que solicitar su grupo IRH, así como un COMS indirecto en la búsqueda de anticuerpos. Y bueno, aquí tenemos un cuadrito en el cual vemos si identificamos una embarazada con RH negativa y su pareja es RH negativa, pues esto nos va a implicar que ambos padres son homocigotos y no habrá necesidad de realizar pruebas adicionales. Una embarazada con RH negativo y una pareja RH positivo, pues existe una incompatibilidad, pero sí se debería de definir si la madre está o no sensibilizada. Aquí se tendría que pedir una prueba de COMS indirecta. Una embarazada con RH negativo, con incompatibilidad al RH y COMS indirecto negativo, tendríamos que valorar la posibilidad de isoinmunización durante el embarazo y tratar de detectarlo lo más pronto posible. Una embarazada con RH con incompatibilidad al RH y COMS indirecto positivo, sensibilizada, quiere decir que ya está aloinmunizada y requerirá seguimiento, vigilancia y tratamiento de la anemia fetal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, pues aquí tendríamos que ver principalmente los factores que ya comentamos y la búsqueda de mujeres embarazadas con RH negativo que desarrollan anticuerpos anti-RH antes del nacimiento de su primer hijo. Y pues aquí vemos de nuevo las causas, desde lo que es un embarazo ectópico, placenta previa, un desprendimiento de placenta, un trauma abdominal pélvico, una muerte fetal in útero, cualquier procedimiento obstétrico invasivo, así como la falta de atención prenatal y un aborto espontáneo. En el recién nacido, en quien se sospecha la presencia de enfermedad hemolítica por isoinmunización al RH, se deberá investigar en la madre si tiene factor RH negativo y aparte los factores que hemos estado comentando, embarazo previo, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, un trauma abdominal, muerte fetal, hasta un aborto espontáneo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En el recién nacido vamos a ver que hay una hemólisis leve y esto pues lo vamos a detectar a través de las pruebas de laboratorio en donde pues se va a presentar el 15% de los casos. Una anemia grave, vamos a ver una hiperplasia compensatoria del tejido eritropoyético, podemos encontrar hepatomegalia y esplenomegalia. Una descompensación cardíaca, podemos encontrar anasarca, colapso circulatorio también. Los pacientes también se van a caracterizar por ictericia, así como hipoglucemia secundaria a lo que es el hiperinsulinismo e hipertrofia de los islotes pancreáticos. Y bueno, aquí podemos ver las imágenes de qué es el hidrops fetalis, en donde pues aquí vemos que se puede encontrar como consecuencia del volumen excesivo de líquido en dos o más de los siguientes compartimientos fetales, desde lo que es piel, pleura, pericardio y peritoneo. La forma grave de isoinmunización al factor RH se conoce como hidrops fetalis, el cual produce muerte del feto en el útero o al poco tiempo después del nacimiento. Entonces, aquí tenemos cómo los podemos encontrar. Y bueno, el hidrops fetalis se presenta cuando la hemoglobina fetal es menor a 5, la hemoglobina menor de 7 gramos sobre decilitro, que es la más frecuente que podemos encontrar, una hemoglobina que oscila entre 7 y 9 miligramos sobre decilitro. Y pues aquí tendríamos que tener vigilancia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Podemos encontrar una anemia severa con hiperplasia compensatoria del tejido eritropoyético, una descompensación cardíaca, así como una anasarca o colapso circulatorio. Después del nacimiento de un niño y cuya madre se conoce como RH negativo, se debe de medir en la sangre del cordón umbilical lo que es el grupo IRH, un hematocrito, una hemoglobina, bilirrubina sérica, frotis de sangre y un COMS directo. Con la finalidad de establecer el diagnóstico, tenemos que descartar una probable inmunización.
títulos maternos de anticuerpos IgG contra antígeno D en las semanas de gestación. Estas son muy importantes, que son de la semana 12 a la 16, en la semana 28 a la 32, en la semana 36, y bueno, aquí tenemos que determinar el RH fetal, o bueno, el tipo de sangre. Y bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que, si detectamos a una mujer con RH negativo, tendríamos que administrar 100 microgramos, que equivale a 500 unidades de anti-D a las mujeres RH negativo en la semana 28 y 34 de gestación. Se debe administrar a la embarazada RH negativa que no tiene inmunidad anti-D, la profilaxis como inmunoglobulina humana anti-D durante el primer trimestre del embarazo, que es 100 microgramos en el primer embarazo. El riesgo de sensibilización temprana se va a reducir del 10 al 20% a menos con un 1%. Aquí podemos administrar 300 microgramos de globulina anti-D humana dentro de las primeras 72 horas postparto. Es muy importante que tengamos en cuenta que la profilaxis antenatal combinada con el postnatal previene hasta el 96% de los casos de inmunización en mujeres con RH de negativa. El tratamiento se va principalmente a 4 metas. Una es prevenir la muerte intrauterina o extrauterina por anemia severa o hipoxia, evitar la neurotoxicidad por hiperbilirubinemia, estabilización respiratoria y o hemodinámica, y realizar fototerapia y o exsanguinotransfusión. Entonces el tratamiento va a consistir principalmente en la aplicación de la vacuna, así como fototerapia o en dado caso la exsanguinotransfusión. Para el recién nacido existe la inmunoglobulina intravenosa. Con él pues se recomienda que sea utilizado o se calcule a dosis de 500 miligramos por kilogramo y se den una infusión durante 4 horas. Esta tiene mejor efecto cuando se combina con la fototerapia. Y bueno, pues eso sería todo en cuanto al tema. Espero que haya sido claro y bueno, cualquier duda o comentario me lo pueden hacer saber y se los podemos aclarar. Muchas gracias.